Ayer en el pase, en un momento Roberto Navarro me pidió alguna opinión sobre Patricia Bullrich y su pasado montonero, en virtud de ser la cuñada. Patricia era la cuñada de Rodolfo Galimberti, quien fuera delegado de Perón, y también luego un aguerrido militante de Montoneros y de su columna norte, hasta que luego sabemos, bueno, hizo una parábola en la que terminó abrazándose a sus viejos enemigos e incluso sus viejos secuestrados, ¿no? Como el caso Born. La historia es mucho más larga, la voy a sintetizar. Brevemente, se le atribuye a Patricia Bullrich ser una militante de Montoneros. Efectivamente, ella lo fue. Su apodo en la organización era Carolina Serrano. Hay documentos que así lo prueban. Ella no lo niega, si bien hace una pirueta retórica por la cual dice: yo fui de la juventud peronista que apoyaba a Montoneros. No, no exactamente así. No. Pero ha participado incluso de algunos operativos, ella misma alguna vez lo ha reconocido. Lo cierto es que no fue una jefa. No fue una jefa ni tuvo allí un papel muy destacado. ¿eh? Esto para aclarar un poco la historia verdadera. Pero en realidad, esta historia de la comandanta Pato me sirve para hablar de las vueltas las vueltas de la historia. En principio, si hay una comandante o comandanta a la que Patricia Bullrich Luro Pueyrredón quiere parecerse, no es a Norma Arrostito, sino es a Laura Richardson, la generala de 4 estrellas del Comando Sur de los Estados Unidos. No hay ninguna duda de eso. Y ahí quiero decir que lo criticable de Patricia Bullrich es que una vez le bajó el 11% a jubilados y empleados públicos en un gobierno que terminó con casi 40 muertos en la Plaza de Mayo, pero no su condición juvenil de militante montonera. Quiero ser muy claro en esto porque me ha chocado y mucho, como alguien que investigó con las herramientas del periodismo aquel tiempo, no como historiador, sino como periodista de investigación. Me choca mucho cuando se utiliza la palabra montonero, montonera como adjetivo descalificativo. Creo que con 40 años de democracia encima, argentinos y argentinas deberíamos hacer un proceso, o deberíamos empezar a cerrar un proceso reflexivo que se abrió con la violencia del Estado terrorista, con el golpe del 24 de marzo del 76, el golpe cívico-militar, y que todavía no parece estar definitivamente saldado. En los primeros años de la democracia se habló mucho, se equiparó la violencia guerrillera con la violencia del Estado terrorista. Es la llamada teoría de los 2 demonios. Hubo un demonio terrible que fue el Estado reprimiendo, el Estado represor, pero había otro demonio que eran personajes irracionales que habían desembarcado en las costas argentinas de barcazas rusas o cubanas y que habían promovido, habían instigado, habían estimulado la represión sobre ellos mismos, generando un genocidio, ¿no? Esta es un poco hoy estereotipada, digamos, la versión de la teoría de los 2 demonios. Equiparar lo que no es equiparable. Equiparar al Estado con un grupo revolucionario, armado, que existió y existe en muchos lugares del mundo. Existió en la Argentina. Por suerte hoy no. Pero por suerte hoy no porque hay un profundo pacto democrático surgido allá por el 83, 84, 85, trabajado con mucho coraje por los organismos de derechos humanos y también con algunos pasos institucionales que fue dando la democracia para asegurar que la violencia no sea el lenguaje en el que se
diriman los asuntos o los pleitos políticos en una democracia. En una democracia. Si la Constitución dice que, alterada esa democracia, roto el orden constitucional, todo argentino tiene derecho a armarse para defender esa Constitución. Les decía que me choca muchísimo, y creo que le debe pasar a mucha gente, que se utilice la palabra montonero o montonera para tratar de descalificar a alguien, aunque sea Patricia Bullrich. Luro Pueyrredón. En esto voy a hacer un paréntesis, y si se quiere un paréntesis ideológico. No me acerca nada a Patricia Bullrich, todo lo contrario. Pero si la vamos a criticar, critiquémosle porque cumple órdenes de Laura Richardson, la general a 4 estrellas del Comando Sur. No la critiquemos por su pasado juvenil. Porque cero decir montonero, montonera, remite a un momento de la Argentina, que es un momento del peronismo también. Yo sé que el peronismo no se hace cargo de esto. Y es un momento del antiperonismo, y yo sé que el antiperonismo tampoco se hace cargo de esto. Y son preguntas que nadie quiere hacerse demasiado, es ¿cuándo empezó la violencia? Ya sabemos las consecuencias, pero ¿cuándo empezó la violencia en la Argentina? Y la violencia en la Argentina, les diría, empieza en el siglo XIX. Sí, tuvimos décadas de guerra civil. Décadas de guerra civil. Nuestra historia no fue cantar y bordar. Nuestra historia fue una lucha fratricida en muchos casos, donde claramente después de Pavón, después de Caseros, un sector se impuso al otro, pero del fondo de la historia vienen estos antagonismos que muchas veces se resolvieron por la vía de las armas. Me gusta cuando el radicalismo levanta la teoría de los dos demonios, se olvida de su propia historia. La historia de Alem, de la Revolución del Parque. Se olvida cuando usaba la violencia para dirimir los pleitos políticos. Se olvida también el radicalismo, por ejemplo, cuando allá por el 55 prestaba a sus militantes a los comandos civiles que salían a cazar peronistas. O cuando avalaron los bombardeos sobre la Plaza de Mayo. ¿Se olvidan? Eso también es participar de la violencia. Se olvidan de la vara de la proscripción, que eso también es una violencia simbólica. Es prohibir, es sacar la libertad de elegir, de manifestarse políticamente a un sector de la sociedad, un apartheid político. Eso es violencia también. Digo, porque los orígenes de la violencia uno los puede buscar antojadizamente en la semana que pasó. O puede ser un poco más serio e ir hacia atrás, en el tiempo. Y se va a dar cuenta que en la Argentina, aquellos que se llenan la boca hablando de la paz, masacraban civiles, los perseguían. Y eso generó, con la influencia de las revoluciones de los 50, de los 60, obviamente una oleada revolucionaria que la juventud adoptó. No se podía ser joven y no ser revolucionario en ese tiempo. Y ser revolucionario, con el ejemplo de Camilo Torres, que era un cura, con el ejemplo de Che Guevara, que era un médico, con el ejemplo de muchos y muchas que se transformaron en símbolos de esa palabra tan anhelada que era la revolución, se hacía con las armas. Claro, hoy visto desde el presente, todo parece fuera de foco. Yo lo que les propongo es que ajustemos el foco de la cámara para poder acercarnos sin prejuicios, sin medias palabras y sobre todo sin ignorancia, porque cuando a alguien se le dice montonero o montonera, hay una carga de ignorancia que se vuelca sobre un montón de gente que tuvo mucho coraje para hacer lo que hizo. A veces se critica la violencia confundiéndola con el militarismo. Y a veces en esa crítica se envuelve a todo. Hay muchas formas de ser montonero o montonera en la historia argentina.
desde las montoneras federales del siglo XIX hasta los montoneros brazo revolucionario del peronismo. No se asusten los peronistas, tuvieron un brazo revolucionario. Sí. Y ese brazo revolucionario cometió muchos errores, muchísimos errores. Pero también es cierto que individualmente muchos de sus militantes o colectivamente produjeron hechos históricos, entre ellos garantizar el retorno del general Perón a la patria. No se puede desconocer eso. No se puede desconocer el papel de la juventud también en la resistencia, como tampoco se puede desconocer el papel que tuvieron los sindicatos en esa resistencia. Algunos. Algunos. Esa es la historia del peronismo. El peronismo no tiene que tener vergüenza de contar su propia historia. Y también tiene que reivindicar alguna vez a aquellos que en los años 79, 80, 81 se prepararon para volver a la patria y combatir una dictadura cívico-militar por el sagrado derecho de los oprimidos a rebelarse contra el opresor o contra la tiranía. Porque eso había en la Argentina, una tiranía que se devoró 30.000 compañeros y compañeras. Cuando nosotros decimos 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, presentes, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿De qué hablamos? ¿Alguna vez pensamos, reflexionamos sobre lo que hacemos, sobre lo que cantamos? Yo no estoy diciendo que haya que reivindicar sus identidades de origen ni sus identidades de base, para nada. Pero no los reivindicamos en su condición de detenidos desaparecidos. Reivindicamos también que hayan tenido en su cabeza un modo de concebir la justicia social, la independencia económica, la comunidad organizada, que en aquel tiempo se podía llamar la revolución peronista o se podía llamar la revolución socialista, la patria peronista, la patria socialista, pero que se pagó con mucha sangre, con mucha vida. Y la verdad es que tratar de descalificar a alguien por mencionarlo como montonero me parece una injusticia para con el resto de los montoneros que no se convirtieron en seguidores de Laura Richardson ni terminaron trabajando para la CIA como Rodolfo Galimberti. Creo que no se merecen. Les quiero simplemente apuntar dos cosas más que me parece que les van a ser útiles. Para los que quieran profundizar esta historia, no voy a recomendar un libro mío, voy a recomendar un libro de otra persona, en este caso Rocío Otero. Es una estudiosa del fenómeno. Hizo un libro llamado Montoneros y la memoria del peronismo. Y fundamentalmente se la recomiendo a aquellos que se reivindican como peronistas. Pueden leer, es un ensayo muy interesante sobre la historia de Montoneros, sobre las razones de su surgimiento, sobre las distintas etapas que tuvo también esta organización, porque no siempre fue una organización político-militar, sino que en su momento fue el brazo armado, la organización especial, las formaciones especiales que Perón requería ¿para qué? Para condicionar a la dictadura que le impedía la vuelta a la patria. Esas organizaciones también lucharon contra la proscripción de aquel momento. Por lo tanto, ya eran montoneros cuando hacían las cosas bien. Después, otro puede decir, sí, pero después las hicieron mal. Algunos sí, otros no. Pero todos, absolutamente todos, fueron víctimas de eso que pasó. Hasta Galimberti, hasta Patricia Bullrich, y ahí algunos agarran la cabeza. Todos fueron víctimas del terrorismo de Estado, porque no hay dos demonios en la Argentina, hubo uno solo. Cuando el Estado se pone a matar y a perseguir gente, no hay nada que se le pueda oponer, no hay nada equiparable. Porque el Estado es la legalidad. Y cuando el Estado, que es la legalidad, rompe la legalidad, no hay forma de contener eso. Es una masacre. ¿Qué fue lo que sucedió? Otra cosa les quiero hacerle recomendar para que lean. El 7 de septiembre del año 70, dos jefes de la organización Montoneros fueron abatidos, ¿no? Abel Medina y Gustavo Ramos, en la zona de William Morris, y ese día se celebra, entre comillas, o se conmemora, mejor dicho, el Día del Montonero. Eso fue el 7 de septiembre de 1970. Hace 2 años, 3 años, se cumplieron 50 años. Entonces, montoneros de las diversas ramas, montoneros de todas las comarcas, de todas las extracciones políticas, porque después tuvieron elecciones políticas distintas. Algunos fueron hacia un lugar, otros hacia otro. Algunos se convirtieron en militantes políticos, otros se replegaron y no quisieron saber más nada. Otros
fueron polígamos y otros fueron monógamos. No tiene nada que ver. Porque después de la derrota que infligió el terrorismo de Estado, Montonero se convirtió en una identidad difusa, no dice mucho. Y eso que no dice es dicho por otros, y generalmente los que combatieron a esa juventud maravillosa. Entonces, cuando se cumplieron 50 años, Montonero de todas las fracciones, de todas las corrientes, de todos los colores, de todos los olores, se juntaron y hicieron un documento corto, no es demasiado largo, corto, que se llamó Ellos murieron para que la patria viva. El documento lo firman, bueno, obviamente, Vaca Narvaja, Rodolfo Perdía, pero también Norman Brisky, Rafael Bielsa, Carlos Kunkel, muchos y muchas que en aquel tiempo abrazaron la causa montonera. Montonero llegó a tener un diario, el diario Noticias, ¿sí? Con Rodolfo Walsh, entre otros ahí, con Miguel Bonazo, con Horacio Berbisky. Un diario que llegó a vender 100.000 ejemplares. Tenía la particularidad de que era un diario popular. Se hablaba de política, pero se hablaba de fútbol. Lograron sacar la discusión política de las élites y la pusieron al alcance de ese pueblo que luchaba en la calle por la vuelta a la democracia, que era lo mismo decir la vuelta de Perón a la patria. Entonces, cuando hablamos de montoneros, yo a nadie le pido que lo reivindique, ni que se diga montonero. No me parece que las personas que sean montoneras sean mejor que otros o que otras. Tampoco que sean peor. Es nuestra historia, asumámosla. Ese documento es muy interesante, lo pueden buscar en internet, porque allí, insisto, montoneros de todas las latitudes se juntaron para reivindicar a los que habían muerto en la lucha por asegurar la revolución inconclusa del 17 de octubre del 45. Y me pareció que era todo un gesto, porque con lo difícil que es juntar a los distintos, mírense lo difícil también que fue juntar a los que eran más o menos parecidos. Porque la historia argentina, operada hábilmente por cierta élite oligárquica, está contada de tal modo que divida al infinito al movimiento popular. Que lo atomice, que lo fragmente, que le saque su potencia y también le saque su historia. Porque si vamos a hablar de montoneros, Walsh también, Rodolfo Walsh, el hombre que escribió la carta de un escritor a la Junta Militar, una pieza literaria de carácter universal. El Yo acuso de Emil Solá, nada más que en este caso, en idioma argentino, también era montonero. Por lo tanto, si le vamos a decir algo a Patricia Bullrich para chicanearla o para ofenderla, no le digamos montonera. Digámosle la comandanta Pato, la amiga de Laura Richardson, la generala 4 estrellas del Comando Sur. Pongámosla en su lugar. Una persona que antes defendía una cosa y ahora defiende lo contrario. Alguien que decía determinada cosa en un momento y que en este momento de la vida elige hacerlo distinto. Peleaba por una revolución, hoy es la principal figura de la reacción, peleaba por cambiar el país y asegurar la justicia social, y hoy es una luchadora del privilegio, por el privilegio y para el privilegio. De montonera, nada. Caballero de Día.